muchas gracias por estar acá. Y les quiero comentar que quién va a ser la relatora de hoy día. Beatriz, ella es profesora básica, convención en matemática y licenciada en educación de la Universidad de las Américas. Ella es magíster en diseño curricular y proyectos educativos de la Universidad Andrés Bello. Además tiene diplomas en diversas disciplinas: aplicación de la neurociencia en el aula, gestión y elaboración de proyectos educativos, diseño curricular y metodologías de los aprendizajes, diseño y evaluación de aprendizajes, este último de Universidad Andrés Bello. Ella se desempeña actualmente como asistente académico de la Escuela de Educación de la Facultad de Educación y va a cursar próximamente su doctorado en educación. Así que tengo el agrado de dejar con ustedes a una colega muy versátil en sus conocimientos y que tiene tiene un desarrollo en la línea informática y en la línea de las comunicaciones muy importante. Así que dejo con usted, Beatriz, te doy la palabra y espero que sea una excelente jornada para todos. Muchas gracias, Santiago. Bueno, primero que todo, bienvenidos, bienvenidas. ¿Ya? El curso de hoy, el taller de hoy en realidad está enfocado a la construcción de rúbricas, que es un instrumento evaluativo que yo creo que este año ha sido el boom, ¿ya? Porque las rúbricas hoy, bueno, si bien se viene hace mucho tiempo insistiendo en el cambio, en el paradigma evaluativo, hoy las rúbricas, ¿cierto?, nos permiten evaluar distintas actividades de aprendizaje, ¿cierto? De actividades que son mucho más formativas o que tienen que ver mucho más con la práctica, ¿sí? Las rúbricas son un elemento fundamental en nuestra labor docente y por ende también el construir buenas rúbricas a nosotros también nos permite evitar cualquier situación de conflicto o malos entendidos, ¿cierto? O que a veces queda en las ambigüedades los temas de evaluación. Entonces, yo cuando les enviamos la invitación con el enlace, les pedimos que tuvieran a la mano alguna rúbrica que hayan utilizado y que quieran mejorar, o que tuvieran a la mano alguna actividad de aprendizaje a la cual ustedes quisieran construir la rúbrica de aprendizaje. Porque la idea es que vayamos construyendo hoy día la rúbrica y ustedes vayan siguiendo los pasos, ¿cierto? Vayamos aclarando dudas para poder construir una buena rúbrica, ¿sí? Entonces, para comenzar, vamos a ver, vamos a hacer un breve repaso en algunos elementos teóricos para trabajar y estar súper claritos al momento de trabajar nuestras rúbricas de aprendizaje, ¿ya? Entonces, primero que todo, ¿para qué evalúan ustedes? Aprendizaje. ¿Para qué evalúan? A ver, vamos a ver en el chat. Alguno, si quiere, puede encender su micrófono. Yo. Para retroalimentar el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Ya, para y mirar entonces lo que no estoy logrando, no se está logrando, para poder entonces mejorar aquellas cosas que no están ocurriendo. Verde, muéstrasela. Aquí, muchas gracias por la participación. Aquí también me escriben en el chat, bueno, diagnosticar, calificar, medir, evaluar, para saber cuáles son los aprendizajes que se van incorporando, ¿cierto? Se evalúa para mejorar, tomar decisiones. Sin duda alguna, la evaluación tiene demasiados o tiene muchos fines, ¿cierto? Aquí yo puse algunos también. Entonces, poner notas, calificar, determinar en qué nivel está determinado curso, ¿cierto? Para entregar orientaciones prácticas a los docentes para tomar decisiones, que recordemos que si no tomamos decisiones, el proceso evaluativo no está completo, ¿ya? Pero también nosotros debiéramos evaluar para motivar, ¿sí? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la evaluación le dice a los estudiantes también qué es lo que tienen que hacer para poder mejorar, o es lo que debiera hacer, ¿ya? Porque si ustedes no le dicen, si ustedes le dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que hiciste está malo,
y no le dan ningún otro tipo de retroalimentación, ustedes no van a saber tampoco cómo mejorar o qué elementos tienen que cambiar, ¿cierto? Casi uno va aprendiendo así como al azar. Entonces la evaluación debiera ser un orientador para el estudiante, para él saber qué elementos debe reforzar y qué elementos debe trabajar, ¿ya? Y por ende también se transforma en un elemento motivador, porque finalmente lo integra y lo hace partícipe de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí yo les puse las tres palabras, normalmente es cierto que asociamos al proceso evaluativo, que es medición, evaluación y calificación. Cuando nosotros hacemos una medición es simplemente asignar números, cualidades, ¿cierto? Medimos. Por ejemplo, incluso los médicos hacen mediciones, ¿cierto? No sé, cuando a los bebés les miden el perímetro del contorno de la cabeza, ¿cierto? Ahí hacen una medición. Pero la evaluación integra un juicio, integra un análisis, integra también una toma de decisiones. No evalúa, el médico no solo evalúa si el perímetro de la cabeza está correcto, adecuado a su edad, sino que evalúa un montón de otros factores para determinar si el niño está creciendo correctamente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros evaluamos, también hacemos lo mismo. No solo es poner un número, no solo es medir, sino que nosotros miramos una serie de elementos que nos permiten a nosotros tomar decisiones y saber si efectivamente estamos logrando los aprendizajes o no. Y la calificación básicamente es la certificación del nivel de logro de los conocimientos, es decir, poder decir, ¿sabes qué? A partir de todos estos elementos que yo observé, puedo decir que lograste el objetivo o que lograste el aprendizaje de la unidad o que lograste los aprendizajes necesarios para empezar a leer el juguito del helado. Lo podemos guardar para después. Bea, silenciaste tu micrófono. No se escucha nada. Beatriz, estás Beatriz, con el... silencio. Eso, estás silenciada, estás muteada. Bien. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Listo. Como les decía, cuando nosotros involucramos al estudiante en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, lo motivamos, ¿cierto? Y en la medida que lo motivamos, él quiere involucrarse más. Al final es como un círculo, ¿sí? Pero ¿cuándo lo vamos a motivar? ¿Cuándo lo vamos a involucrar? Cuando nosotros también les expresamos a ellos qué es lo que esperamos que aprendan, qué es lo que esperamos de ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos que realicen? Si nosotros no se lo decimos, difícilmente él va a poder orientar su aprendizaje, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos para el aprendizaje, entonces proporcionamos una retroalimentación y decimos al estudiante qué elementos debe mejorar. Involucramos al estudiante así en su propia evaluación y por eso también es súper importante incorporar procesos de coevaluación y de autoevaluación al proceso formativo. Uno quizás va a decir, sí, pero la autoevaluación, yo le paso la autoevaluación y todos se ponen puros 7, ¿cierto? Que suele suceder. Pero el proceso de autoevaluación, enseñar a autoevaluarse, es un proceso. Al principio, obviamente, todos se van a poner puros 7 porque nadie se va a querer poner un rojo y que el rojo vaya al libro de clase, ¿cierto? Pero el proceso autoevaluativo es una enseñanza. Por lo tanto, no esperen que si ustedes le pasen la guía y inmediatamente el estudiante va a autoevaluarse correctamente, sino que nosotros tenemos que ir enseñándoles qué elementos mirar, cómo nos vamos a autoevaluar, ¿sí? Tenemos que enseñarles a ser críticos consigo mismos, ¿ya? En el que ellos puedan determinar, sí, ¿sabes qué? En realidad yo me esforcé, pero me faltó hacer esto, ¿sí? Entonces, esos elementos, los estudiantes los tienen que ir aprendiendo. No es algo instantáneo. Para evaluar para el aprendizaje también requiere que nosotros les digamos a los estudiantes qué es lo que esperamos de ellos, ¿sí? Porque el estudiante no va a poder participar de su proceso evaluativo si nosotros no le decimos. Muchas veces yo he visto en las salas de clases, cuando los profesores dicen ya, el objetivo de la clase es, y ponen el objetivo tal cual viene en los programas de estudio. Y estudiantes de segundo,
de primero o segundo básico están ahí media hora escribiendo el objetivo, porque a veces son súper largos, ¿cierto? En el cuaderno, y resulta que no entienden nada de cuál es el objetivo de la clase. Entonces, cuando nosotros le decimos a los estudiantes qué es lo que esperamos que aprendan, por ejemplo, qué es lo que esperamos que aprendan en la clase, tenemos que decirlos con sus palabras. A mí me gusta mucho una estrategia que dice que, por ejemplo, al final de la clase serás capaz de. Y cuando nosotros logramos traducir eso, que el estudiante se dé cuenta qué es lo que tiene que hacer al final de la clase, ahí el estudiante va después de poder hacer el proceso de metacognición y decir si en realidad lo logré o en realidad no lo logré, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le decimos lo que esperamos de ellos, también tenemos que ser súper claros en esos elementos. También hay una parte intrínseca del proceso de aprendizaje cuando evaluamos para el aprendizaje, ¿sí? ¿Cierto? Elementos de enseñanza-aprendizaje, metodología, ¿cierto? Y que corren por nuestra cuenta, obviamente, porque nosotros somos los guías para el aprendizaje. Y esto es súper importante, asumir que todos los estudiantes pueden mejorar, ¿ya? No todos los estudiantes es posible que alcancen quizás los mismos niveles, porque no somos todos iguales, porque todos tenemos distintas capacidades, porque algunos tienen mejores desempeños en algunas áreas y otros en otras, ¿cierto? Pero todos podemos mejorar en el área, ¿sí? O sea, si nos esforzamos todos podemos ir mejorando. Algunos van a avanzar 3, otros van a avanzar 1, pero todos van a ir avanzando, ¿ya? Y esa es la concepción que orienta cuando nosotros trabajamos con rúbricas, porque les damos la oportunidad también a los estudiantes de hacer lo mejor que ellos pueden hacer, ¿sí? No ponemos no ponemos el mismo estándar para todos. No me acuerdo. Entonces, ¿cuál es el fin de la evaluación? Pedro Ravela menciona ahí en su bibliografía, dice que la vocación principal de toda evaluación es modificar la realidad, ¿sí? Pero no basta con que evaluemos porque sí, sino que necesitamos que esos resultados que salen a partir de esa evaluación, nosotros tomemos decisiones. No me sirve de nada a mí hacer una prueba y después entregarle las notas si con esa prueba o con esa actividad, ¿cierto? Yo después no tomo decisiones. Si yo no analizo esa evaluación y no digo, ok, en estos elementos están más débiles, en estos elementos lo lograron, si no hago el análisis evaluativo, no me sirve de nada el haber hecho la prueba más que para llenar el libro. Entonces, Beatriz, buenas tardes, una consulta. Dígame, buenas tardes. Mire, ¿qué pasa con, por ejemplo, ok, en los colegios nos piden que hagamos adecuaciones curriculares? ¿Sí? Y obviamente nuestras clases van enfocadas a eso, ya. ¿Voy a ocupar una rúbrica distinta o voy a cambiar la escala para niños con necesidad educativa especial? ¿Qué nos aconseja? Ya, vamos a ir viendo, pero en general las rúbricas son un instrumento evaluativo para el aprendizaje de todos los estudiantes. O sea, no debiéramos necesitar un instrumento adicional para poder evaluar. Si las rúbricas están bien construidas, debiera poder permitirme evaluar también a los estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias, ya si son de estas permanentes, porque obviamente algunas veces las diferencias en el logro de los aprendizajes es bastante, ahí podríamos quizás elaborar algún instrumento distinto, ¿cierto? Que se oriente quizás un poco más a ello, pero en general las rúbricas, nosotros no necesitaríamos estar realizando distintas rúbricas, sino que el instrumento evaluativo a nosotros nos debiera permitir evaluar a todos los estudiantes. Beatriz, quisiera hacer una consulta y un aporte a la conversación. A partir de lo que se está comentando, por supuesto que debe y se solicita a través del Ministerio de Educación las evaluaciones diferenciadas a partir de las necesidades de cada uno de los estudiantes. Es más, en el caso de nosotros de educación física, no podemos evaluar de la misma forma a un niño que tiene un TDAH, por ejemplo, a un niño que no presenta esa condición. Por lo tanto, se espera, a partir también de la ley de inclusión y todo,
que la evaluación tenga carácter casi individual, dependiendo de las características de los sujetos cuando presentan alguna necesidad educativa especial. ¿Ya? Por lo tanto, eso demanda que, tú podrías decir, más pega para nosotros posiblemente. Tenemos que construir más rúbricas diferentes, distintas, adecuándonos a los contextos de los niños. Sí, efectivamente, gracias Gloria por tu comentario. Lo que sucede es que, por ejemplo, como tú mencionas, a partir de los distintos decretos ley, ¿cierto? El decreto 67, el decreto 89, y el otro, el 100, no recuerdo. Decreto 83, Beatriz, no 89, decreto 83. Gracias. El decreto 83, gracias. A partir de los distintos decretos que son... que efectivamente están orientados a la mayor inclusión en el aula, ¿cierto? A que el aprendizaje para todos, efectivamente de ahí surge también la necesidad de comenzar a realizar una evaluación para todos los estudiantes. Y es ahí donde las rúbricas están tomando mayor relevancia. Por eso yo decía, si una rúbrica está bien construida, como dicen, la rúbrica nos permite evaluar los aprendizajes que nosotros tenemos, pero no es un estándar, a diferencia, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la prueba decimos si está bueno o si está malo, ¿cierto? Es una pregunta cerrada. La rúbrica, en cambio, nos permite ampliar un poco ese foco, evitando así que, por ejemplo, tengamos que hacer 45 rúbricas distintas, ¿cierto? Atendemos a las necesidades de todos los estudiantes, porque hoy reconocemos que existe en el aula una diversidad. No son solo los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, todos somos neurodiversos, por lo tanto también tenemos que atender a las necesidades y a los estilos de aprendizaje de todos, y eso es lo que nos permite la rúbrica. ¿Sí? Disculpa, no sé si puedo hacer un comentario. ¿Sí? A lo que decía la colega delante, que claro, nosotros tenemos que crear, ¿cierto?, una rúbrica que esté como basada en la generalidad de todos nuestros estudiantes, pero muchas veces también tienen la forma errónea de cuando dicen, por ejemplo, ya, el mismo caso que estaba dando ella, un estudiante con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, no necesariamente yo tengo que hacerle una rúbrica diferente a él, porque yo también puedo adecuar, puedo estar con él. Por ejemplo, yo soy profe de inglés y aparte soy educadora diferencial. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo un chico que le estoy haciendo una evaluación, yo le digo, a ver, mira, me siento con él y le digo, saca tu cuaderno. Y empezamos los dos a trabajar en la misma evaluación. Y no necesariamente tengo que hacer una adecuación a la evaluación, porque yo ya estoy haciendo una adecuación de acceso. Entonces, claro, ahí también ayuda. Diferente es cuando son permanentes. Ahí sí o sí tiene que ir la adecuación. Por eso yo hacía la diferencia cuando me preguntaron y dije, cuando son transitorias, normalmente no necesariamente tenemos que hacer la adecuación o hacer una rúbrica distinta, porque cuando son necesidades educativas transitorias, las entendemos, por así decirlo, si ustedes me ayudan, yo no soy especialista en cuanto al lenguaje, pero no son tan fuertes o no son tan, como decirlo, no impiden que el estudiante pueda realizar las actividades, ¿cierto? Sino que más que nada nosotros tenemos que adecuar las actividades que estamos realizando para que el estudiante, en base a sus necesidades. En cambio, cuando son permanentes, generalmente ahí es posible que dependiendo de la especialidad también, no necesariamente siempre, ahí nosotros tengamos que hacer quizás algunas adecuaciones, ¿cierto? En el instrumento evaluativo. Pero, insisto, y como dice ahí, la evaluación tiene que permitir a los estudiantes hacer la mejor versión de sí mismos. Y eso es lo que busca la rúbrica. No busca que los estudiantes compitan entre ellos por una nota, sino que nosotros evaluamos a todos los estudiantes en base a sus capacidades. ¿Ya? Beatriz, ¿podría hacer algún comentario? Sí, por favor. Ya, gracias. A ver, yo creo que primero decir que la rúbrica es un instrumento, ¿cierto? Como bien dijiste tú, Beatriz, que en un momento determinado me sirve
yo lo uso para recoger información. Y a partir de esa información, ¿verdad?, tomo decisiones, y entre esas tomas de decisiones, ¿verdad?, está la famosa calificación. Por lo tanto, el instrumento, o sea, la rúbrica, disculpa, es un instrumento, así como están las escalas de apreciación, las listas de cotejo. Lo que pasa es que la rúbrica es un instrumento más complejo y más completo. O sea, como es más completo, también es más complejo. Pero no escaparnos de esa visión de que la rúbrica es un instrumento. Y tú lo dijiste súper bien, Beatriz, digamos, me hace mucho sentido cuando dice lo que cambia frente a situaciones, ¿verdad?, que se van dando dentro del contexto, son las situaciones de evaluación, que van siendo modificadas de acuerdo, ¿verdad?, a lo que ya digo, el contexto. Situaciones con ciertas características, y donde ahí tomo las palabras de Gloria, que la evaluación debería ser lo más individual posible, sabiendo que cuando hay 40 niños dentro de una clase, dentro de una sala de clase, es muy complicado, pero tenemos que procurar aquello, conducir, ¿verdad?, nuestras evaluaciones, a que estas evaluaciones, ¿verdad?, tengan una mirada desde lo individual. Pero el instrumento no debiese ser alterado y cambiado, porque finalmente de ese instrumento yo recojo información, si están o no están los aprendizajes que se espera, ¿verdad?, que los niños adquieran. Por lo tanto, por ahí leía en el chat, cambiar las escalas no es el camino. Efectivamente, no es el camino cambiar la escala. Desde donde yo evalúo y desde donde yo tomo las decisiones, es lo que tendría que ser adaptado, ¿verdad?, al contexto. Ese es mi aporte. Y las rúbricas por sí solas no son magia, que solamente recogen información. Eso. Colegas, buenas tardes. Les quería hacer la siguiente propuesta, que dejemos el bloque final del taller para las preguntas. Yo sé que todos tenemos muchas opiniones respecto a esto, porque somos todos profesores y estamos día a día evaluando. ¿Les parece que dejemos el bloque final para las preguntas y avancemos con la presentación? ¿Les parece? ¿Sí? Si están de acuerdo, me pueden poner el dedito para arriba y le damos el espacio entonces a Beatriz para que avance con su presentación. ¿Sí? Bueno, ok. Ya, tengo bastante aceptación en el chat. Ok, Beatriz. Beatriz está silenciada. No se escucha la profesora Beatriz. Ahí sí, súper, gracias. No, se volvió a silenciar. Ahí sí, ahí estoy. No me silencien, por favor. Ya, ok. Bueno, solo para complementar lo que había dicho anteriormente la profesora Mariela, efectivamente, no podemos además hacer 30 o 40 instrumentos evaluativos distintos. ¿Por qué? Porque perdemos la visión global, cómo vamos a después hacer el comparativo o cómo vamos a tomar las decisiones a nivel global de curso si tenemos de instrumentos distintos, ¿no? Ahí nos vamos a perder un poco, ¿ya? Pero vamos a ver cómo vamos a ir construyendo la rúbrica para que esta nos permita ir evaluando distintos aspectos, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos, entonces tenemos que definir dónde estamos, ¿cierto? Es decir, siempre en base a evaluaciones diagnósticas, para eso son, ¿cierto? Y en respecto de eso, tener claro hacia dónde vamos. Y cuando sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos, tenemos claro o podemos definir nuestro camino, cómo vamos a llegar, ¿cierto? Para lograr los objetivos que tenemos, ¿cierto? Entonces, en ese camino es donde nosotros tenemos que ir construyendo un feedback constante con el estudiante, retroalimentación constante. ¿Para qué? Para que logremos llegar al camino. Si cuando voy hacia mi objetivo me empiezo a desviar y cuando llego a otra parte, ahí recién me hacen la retroalimentación, ahí no tengo mucho cómo cambiar el rumbo, ¿cierto? O quizás me voy a demorar mucho más. En cambio, si durante el camino me van guiando, ¿cierto? Me van orientando hacia dónde tengo que ir, es mucho más fácil, ¿ya? Y ahí entonces vemos que el objetivo de aprendizaje, el objetivo de la evaluación y las actividades de aprendizaje
se interrelacionan entre sí y están constantemente en conversación, ¿sí? Cuando nosotros adecuamos los objetivos de evaluación, adecuamos las actividades, ¿cierto? Y que vayan respondiendo, nos vamos fijando que vayan respondiendo a los objetivos de aprendizaje que vamos planteando. Yo aquí les hice un mapa, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí tenemos el contexto que va a ser una situación evaluativa, y cuando nosotros nos enfrentamos a una situación evaluativa tenemos dos caminos. Puede ser una prueba escrita o podemos hacer tareas, ¿sí? Hoy, bajo el contexto de virtualización en el que nos encontramos, la mayor parte espera hacer tareas, ¿cierto? Y aquí en las tareas vamos a tener de ejecución práctica o trabajos. En la prueba escrita tenemos de respuesta estructurada o respuestas objetivas, ¿cierto? Y vamos a tener de respuesta abierta. Bueno, las respuestas objetivas tienden a tener, ¿cierto?, una sola respuesta, bueno, verdadero o falso, de completación, términos pareados, selección múltiple, no hay muchas alternativas. Y en la de respuesta abierta vamos a tener respuesta breve y respuesta extensa. Estas actividades que están encerradas en el cuadrito son efectivamente las actividades que deben responder o a las cuales nosotros podemos construir el instrumento que es la rúbrica, ¿ya? ¿Podríamos hacer también listas de cotejo o escalas de precisión? Sí, ¿ya? Pero es en estos elementos, en estas actividades de aprendizaje, en estas situaciones evaluativas, las que nosotros vamos a realizar la rúbrica. Para eso las vamos a contextualizar. Incluso cuando nosotros hacemos de respuesta breve o de respuesta abierta, la respuesta abierta, ¿cierto?, en las pruebas. Si nosotros hacemos respuesta abierta en las pruebas, también debiéramos construir una rúbrica que permita al estudiante también saber más o menos qué tiene que orientar. Yo creo que a muchos les pasó, si ustedes recuerdan su vida de estudiante, de repente les ponían una pregunta abierta, una pregunta de respuesta abierta, y uno decía, ¿qué querrá el profesor que yo responda? ¿Cierto? Y uno quedaba así como preguntándose. Efectivamente, las rúbricas son para orientar al estudiante respecto de lo que se espera que él responda, ¿ya? Entonces, ¿qué es una rúbrica? La rúbrica es un instrumento evaluativo que nos va a especificar distintos niveles de logro para una misma tarea, ¿ya? Y nos va a permitir aportar una información un poco más detallada, a diferencia de las listas de cotejo o las escalas de apreciación. La lista de cotejo nos va a decir si está o no está, ¿cierto? No hay punto de intermedio. Y la escala de apreciación nos va a decir está medianamente, puede ser, que sí, que no, pero no tiene una descripción. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, si yo hago una escala de apreciación de 5 niveles, cuál va a ser la diferencia entre el nivel 4 y el 5? ¿Cierto? Cuando yo comienzo a cuestionarme eso y digo, ok, ¿por qué le puse un nivel 5 y no un nivel 4 al estudiante? Y tengo que empezar a argumentar, eso no evita la rúbrica, porque la rúbrica ya viene definido. ¿Qué elementos debe cumplir el estudiante para estar en un determinado nivel de logro? ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la rúbrica? Que disminuye la subjetividad y nos entrega claras indicaciones respecto de lo que se espera del estudiante. Y esto es súper importante porque las rúbricas en general uno debiera entregarlas antes o cuando entrega la actividad. O sea que también la rúbrica sea una orientadora para el estudiante. ¿Ya? Y en eso también nosotros tenemos que ser súper claros, porque ¿qué va a suceder? Si nosotros hacemos la actividad, le pasamos la rúbrica, el estudiante cuando la vea por primera vez no va a saber lo que es, no va a saber ni siquiera para qué sirve, ¿cierto? O uno le dice, ya, con esto lo vamos a evaluar, y él la va a mirar y no va a entender nada. Entonces nosotros también tenemos que enseñarle al estudiante a ver esas rúbricas, ¿cierto? En qué elementos debe fijarse para que él pueda orientar su aprendizaje. Existen dos tipos de rúbrica. Una rúbrica analítica, que es la que nosotros utilizamos normalmente, y la rúbrica holística. Ya, la rúbrica analítica es más específica, ya distingue dimensiones, establece indicadores de aprendizaje. La tarea la descompone en distintas dimensiones.
evalúa por separado cada uno de los indicadores, es más informativa, pero es más compleja de construir, porque al tener más dimensiones, va a requerir más indicadores y va a requerir más criterios de evaluación, ¿ya? ¿Es más lenta de aplicar? Sí, porque tenemos que fijarnos en más elementos para evaluar. En cambio, la rúbrica holística no descompone la tarea en indicadores específicos, sino que mira la tarea completa. Por ejemplo, si nosotros le hacemos a los estudiantes un proyecto, podríamos hacer una rúbrica holística del proyecto y evaluamos el proyecto al final, ¿ya? Y se realiza un juicio global por la tarea, no por elementos específicos. No vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Redactaste aquí, redactaste bien o no, o el nivel de redacción, o cómo trabajó el equipo. No vamos a mirar esos elementos, sino que vamos a mirar el completo, todo, cómo resultó al final, ¿ya? Son mucho más sencillas de construir, son más rápidas, pero son menos específicas. ¿Y qué significa que sean menos específicas? También nos va a costar mucho más hacer una retroalimentación al estudiante. Cuando una rúbrica analítica está bien construida, incluso si nosotros no le hacemos mayores comentarios al estudiante, el estudiante va a poder identificar qué elementos son los que le faltaron para alcanzar el nivel de logro completo, ¿ya? En cambio, la rúbrica holística no lo va a tener, ¿ya? Es mucho... no puse la... Ahí está. Esa es una rúbrica analítica, ¿sí? Es una... Sí, independiente de la actividad, entonces yo tengo dimensiones o indicadores, ¿cierto? Niveles de logro y sus correspondientes criterios. Y la rúbrica holística, en cambio, tiene estos elementos, ¿cierto? O sea, si ustedes se fijan, tiene 4 niveles y una descripción bastante global respecto del trabajo o del proyecto que nosotros le damos. Generalmente la rúbrica holística se podría utilizar para, como digo, para proyectos de evaluación, ¿cierto? Elementos que son mucho más largos, ¿ya? Pero, como decía anteriormente, no nos permite una retroalimentación tan específica, ¿ya? Respecto del aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué elementos componen la rúbrica? Bueno, nosotros aquí tenemos las escalas de valoración, ¿cierto? Cuando nosotros establecemos las escalas de valoración, también tenemos que fijarnos en lo que le decimos a los estudiantes cuando hacemos esta escala de valoración, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay rúbrica que es avanzado, competente, básico, ¿cierto? He visto algunas que incluso que dicen incompetente, ¿ya? Entonces tenemos que fijarnos también porque el lenguaje también expresa y el lenguaje también, o sea, el lenguaje también nos crea realidades, entonces nosotros le podemos indicar al estudiante quizás las pocas expectativas que uno pudiera tener, o le podríamos transmitir quizás que tenemos pocas expectativas respecto de ello. Entonces, cuando nosotros utilizamos los conceptos de la escala de valoración, si es que la vamos a hacer con palabras, ¿cierto? La podemos hacer también con números. Si vamos a utilizar conceptos, es que cuidar lo que nos dicen esos conceptos, ¿ya? No es lo mismo decir no logrado que decir en formación, ¿ya? O por lograr, o en proceso. Entonces, esos elementos también tenemos que considerar. En las dimensiones, básicamente son los elementos en los que nosotros podríamos descomponer el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Los elementos macro en los que nos debiéramos fijar. Y a su vez la dimensión podría descomponerse en indicadores, ¿sí? Por ejemplo, creo que lo puse, no. Si nosotros ponemos el respeto hacia sus compañeros, esa sería la dimensión, porque ¿qué implica el respeto? ¿Qué elementos vamos a considerar para fijarnos que el estudiante respeta a sus compañeros? ¿Sí? Entonces, ahí cuando ya comienzo a desglosar, comienzan a aparecer distintos indicadores, ¿sí? Y a su vez, ¿cierto? Podríamos cada uno de esos indicadores los definimos con distintos criterios evaluativos.
¿Cómo vamos a construir una rúbrica? Y entonces aquí vamos a partir ya con manos a la obra, ¿cierto? Para que vayan mirando su rúbrica. Son 5 pasos. Vamos a identificar el desempeño esperado o nuestro objetivo de evaluación, ¿cierto? Vamos a determinar las dimensiones que vamos a evaluar, en qué elementos nos vamos a fijar. Vamos a determinar niveles de desempeño. Vamos a describir esos niveles de desempeño y finalmente vamos a hacer una validación de rúbrica. ¿Ya? Comenzamos entonces. Santiago, no sé si antes de comenzar con la construcción de la rúbrica tenemos consultas. No, por el momento no tenemos ninguna consulta. Están aguardando hasta el final, yo creo, las consultas. Ya, perfecto. Entonces, identificar el desempeño esperado. Ahí ustedes en su rúbrica o en las actividades de aprendizaje que ustedes tienen, ¿cierto? Que ustedes tienen a mano, es súper importante que identifiquen cuál es su objetivo de evaluación. ¿Para qué van a evaluar? ¿Ya? Y en base a eso, ¿qué sería un buen desempeño? Entonces, el estudiante, para que ustedes digan, sí, logró el objetivo de aprendizaje. Este es más como reflexivo, para que ustedes puedan decir que el estudiante logró ese objetivo de aprendizaje. ¿Qué debiera hacer el estudiante para lograr ese nivel de desempeño? ¿Ya? Si quieren lo van escribiendo ahí en una hojita o donde estén realizando, vayan a construir su rúbrica, ¿sí? Eso es súper claro, eso es súper importante, tener claro cuál sería el buen desempeño del estudiante. Imaginarnos a este estudiante, entre comillas, ideal, ¿cierto? O la actividad ideal que va a realizar, ¿ya? ¿Cómo van? ¿Van identificando el objetivo de desempeño? ¿Qué es lo que debiera hacer el estudiante? Yo les voy a compartir. Acá. Perdón. Ahí sí. Ya, ahora sí, le voy a compartir. Ya, ahí yo les voy a compartir, entonces yo elaboré una rúbrica, ¿cierto? Entonces tenemos este objetivo de aprendizaje para sexto básico, ¿cierto? Demostrar de manera concreta, pictórica y simbólica que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados y la de un cuadrilátero 360 grados. ¿Sí? Entonces, yo puse ahí los indicadores de evaluación. ¿Sí? Estos son los indicadores de evaluación que vienen en los programas de estudio. ¿Sí? Entonces, incluí los indicadores que vienen escritos para el objetivo y los indicadores de evaluación para los objetivos transversales, ¿ya? Entonces, los 3 primeros son del objetivo mismo y esto hacia el desarrollo de las habilidades matemáticas. Ok. ¿Ustedes tienen claro cuál es su objetivo y cuáles son sus indicadores específicos? Bien, veo por ahí algunas manitos. Ya. Antes de continuar, es súper importante, y aquí vamos a ir, como yo les mostraba, vamos a ir entre actividad, objetivo, indicadores, vamos a ir siempre moviéndonos y mirando
porque unos retroalimentan a otro. Lo importante es que ustedes tengan clara la actividad de aprendizaje que van a realizar. ¿Sí? Entonces, aquí el trabajo que tenemos que ir mirando es en el primer indicador, que dibujan triángulos solicitados, ¿cierto? En este caso, está dentro de mi actividad, está especificado, lo realizan. Tengo que ir mirando que cada uno de los indicadores que yo voy a trabajar, o que yo he definido para el objetivo de aprendizaje, estén expresados en la actividad de aprendizaje. ¿Ya? Y ahí muchas veces me voy a dar cuenta de que mi actividad de aprendizaje, o quizás los indicadores de evaluación que yo puse para el objetivo son a veces muy amplios, o a veces son muchos para una clase, y así voy a poder ir separando, ¿ya? Y voy a poder ir mirando. Entonces siempre tengo que ir mirando los indicadores de evaluación que yo tengo con las actividades de aprendizaje que voy logrando, ¿sí? Con la actividad de aprendizaje que voy realizando. Entonces, si yo miro acá, dibujan triángulos solicitados utilizando regla, compás y transportador. Ok, y el triángulo es un equilátero, un isósceles y un escaleno. Entonces yo voy aquí a la actividad de aprendizaje y le pido, en 3 hojas de papel milimetrado, construye un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo y un triángulo escaleno utilizando regla, transportador y compás. Entonces, ya tengo mencionado mi primer indicador, o sea, aquí los estudiantes van a realizar el primer indicador de evaluación. Vamos con el segundo. Construye ángulos correspondientes y opuestos por el vértice, ¿cierto? Yo sé que a veces la matemática no les gusta mucho, pero básicamente aquí yo le estoy pidiendo que construya algunos ángulos, que es esta figura que está aquí, ¿cierto? Entonces, aquí yo les voy pidiendo que vayan realizando esas actividades, entonces también voy trabajando el segundo indicador en mi actividad. Estoy verificando que esté lo que yo quiero evaluar, que en la actividad esté. ¿Sí? Eso es súper importante, porque si no, si después lo pongo para la rúbrica para evaluar, va a haber una incongruencia. ¿Sí? Después el tercero usa traslaciones. Aquí dice, utilizando el triángulo calcado en el papel lustre, recortan los ángulos del triángulo, haciendo calzar los ángulos correspondientes, ¿cierto? Entonces aquí básicamente lo que yo le estoy diciendo al estudiante que tome el triángulo y lo mueva, ¿sí? Entonces ahí está haciendo la traslación. Y los otros dos, que comunican de manera escrita los razonamientos matemáticos y que manifiestan un estilo de trabajo ordenado y metódico. Entonces yo ahí en las indicaciones de la actividad, fíjense que él manifiesta en un estilo de trabajo ordenado y metódico. Si yo lo voy a evaluar, también lo tengo que mencionar. Entonces, yo ahí les pido que en un diario matemático realicen el trabajo, peguen los trabajos realizados y expliquen los procedimientos. Pero después les digo que al ser un diario matemático debe utilizar los conceptos. Entonces yo aquí le estoy pidiendo inmediatamente que utilice el lenguaje matemático que está referido al objetivo, ¿cierto? Y que y otros elementos que considera adecuado la actividad. Y respecto del trabajo metódico, aquí se les pone, recuerda que utilizar lápiz, grafito, y todas las indicaciones que uno les dice generalmente para que el trabajo vaya quedando como más ordenadito, ¿sí? Aquí lo único que hicimos fue mirar, entonces en este primer paso, que los indicadores de evaluación estén acorde con las actividades. Es decir, si yo coloco un indicador, que esté expresado en la evaluación. En la actividad. Si hay algo que en la actividad yo estoy haciendo y que no estoy mirando con los indicadores de evaluación, tengo que preguntarme, ¿es necesario que lo haga? Si es necesario, tengo que buscar entonces un indicador para incorporar acá. Si mi respuesta es no, entonces no debiera realizar la actividad, ¿ya? A menos que sea parte, si es parte del proceso, entonces debiera estar implícito
en los indicadores, ¿ya? Y eso es lo que nosotros también tenemos que mirar cuando realizamos una rúbrica. ¿Cómo han ido ustedes mirando, han ido mirando sus rúbricas con sus actividades de aprendizaje? ¿Cómo les ha ido? Dudas, consultas con este primer paso, que es simplemente mirar los indicadores y mirar mi actividad de aprendizaje. Profesora, yo creo que muchas veces el tema es que nosotros hacemos muy rápidamente todas las cosas, ¿no? Porque son esto necesita tiempo y dedicación. Yo he leído mucho sobre rúbrica, he tomado cursos, pero sabes que primera vez que entiendo algunas cosas y me quedé así como en zona de pregunta, porque realmente hay muchas cosas que tienen que ver y que tal vez nosotros no estamos considerando, solamente estamos haciendo evaluaciones a veces hasta por cumplir para poner una nota al final, pero aquí está dada muchas cosas, es decir, hay que mirar oración por oración, ir buscando las estrategias que sean necesarias para lograr el objetivo, y obviamente, y lo más importante, que todo lo que yo atienda en mi rúbrica tiene que haberse considerado dentro del aprendizaje de los alumnos. Creo que ahí me ha quedado más que claro lo que es una rúbrica y dónde debo poner realmente la atención. Eso es lo que puedo aportar. Efectivamente, si nosotros hacemos una evaluación o evaluamos algo que no hemos trabajado, evaluamos algo que no está en la actividad, ¿cierto? Entonces nuestra evaluación puede que esté mal construida, ¿ya? O quizás la actividad no la especificamos tan bien. A mí me ha pasado también, a veces uno construye una rúbrica y hay elementos que no ha considerado, ¿cierto? Y después cuando los estudiantes empiezan a hacer las actividades, uno dice, no puse esto en la rúbrica, ¿sí? La rúbrica no es algo de que uno lo va a hacer y va a quedar perfecta inmediatamente, porque no es así, ¿ya? Sino que la rúbrica se va retroalimentando. Entonces, siempre es bueno quizás que vayan mirando, quizás que construyan una rúbrica, ¿cierto? Y vayan viendo qué es lo que van a ir evaluando, ¿cierto? Uno a veces va pensando como uno profesor, va pensando, ¿cómo voy a ir evaluando? ¿Cierto? Cuando va planificando, ¿cómo voy a ir evaluando? Entonces, esos elementos quizás vayan anotándolo así aparte. Evaluación, hagan una hojita, evaluación. Y vayan anotando esos elementos, porque después uno se lo olvida, ¿cierto? Uno está full planificando y dice, ya voy a evaluar así, y después se lo olvida. Entonces, elementos a considerar para la evaluación, o para la evaluación de unidad, ustedes lo ponen ahí y lo van anotando, cosa que después cuando construyan la evaluación tengan súper claro cómo lo trabajaron, qué es lo que pensaron, ¿cierto? O qué, en su momento qué es lo que se les ocurrió para evaluar, para considerarlo en la evaluación, y así ustedes también van a ir retroalimentando sus mismas rúbricas, ¿ya? O cuando ustedes apliquen rúbricas, ¿cierto? Cuando ustedes apliquen rúbricas, si hay algunos elementos, ¿cierto?, que ustedes se dan cuenta que les faltaron, bueno, ya les faltaron, nada que hacer, pero anoten las observaciones, porque eso después para una próxima rúbrica también les sirve, ¿sí? Eso es un cuadernito, un librito, un archivador, ¿cierto?, con sus rúbricas o una carpeta y con las observaciones, cosa que ustedes puedan ir mirando las observaciones que van haciendo de la rúbrica. Este es un proceso. Profesora, una consulta. Mire, bueno, yo trabajo en educación de párvulos, ¿no es cierto? Y nosotros en general la evaluación la basamos, ¿no es cierto?, en la adquisición de habilidades, ¿ya? Si bien es cierto, ¿no es cierto?, tenemos el OA priorizado en este caso con todo esto de la pandemia, ¿no es cierto? Sí trabajamos la adquisición de habilidades. Por ejemplo, no sé, conciencia fonológica tiene un OA, ¿no es cierto?, pero se subdivide como en varias etapas, ¿no es cierto? Tenemos la segmentación silábica, conteo de sílabas, sonido inicial, sonido final, etcétera, que es un solo aprendizaje, ¿ya? Entonces, en teoría, ¿no es cierto?, cuando el niño tiene adquirido todo esto, hablamos de que tiene, ¿no es cierto?, la conciencia fonológica, ¿ya? Mi pregunta es, ¿esto sería, yo para elaborar la rúbrica tendría que hacerla de manera holística, de acuerdo a lo que entendí, o puedo parcializarla solamente en relación a
el contenido, por así decirlo, y no la habilidad. ¿Cómo hago la rúbrica ahí? Porque usted hasta el momento solo ha mencionado, ¿no es cierto?, rúbricas con contenido, pero no con habilidad, claro, pero no con habilidad. ¿Cómo lo hago ahí? En el caso de educación parvularia, claro, efectivamente, como lo mencionas, por ejemplo, ahí para el objetivo o la habilidad que tú dices, la del desarrollo de la conciencia fonológica, si tú aplicas una rúbrica holística, la rúbrica holística diría más o menos adquiere las habilidades para la conciencia fonológica, y quizás ahí tú podrías especificar algunos elementos. Demuestra la conciencia semántica, la conciencia fonológica, la conciencia morfosintáctica, etcétera, ¿sí? Ya. Es bastante global. Entonces, si tú quisieras aplicar una rúbrica holística para el desarrollo de esa habilidad, yo te recomendaría que la aplicaras, pero al final del proceso. Claro, por eso decía, como para el aprendizaje, porque ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de contenido, porque sonido final, sonido inicial, es un contenido, y la habilidad es la conciencia fonológica. ¿Ya? Entonces, claro, entonces ahí yo tendría que ser, como mencionaba usted, una rúbrica holística, ir evaluando los contenidos y ir avanzando, ¿no es cierto?, en orden de complejidad hasta lograr la conciencia fonológica. No. Ahí me surgió la duda, porque no, hasta el momento las dos rúbricas que usted ha mencionado son... Perdón, si tú disculpe. Vas desglosando por contenidos, ya no es una rúbrica holística, sino que es una rúbrica analítica. Ah, ya. Entiendo. La rúbrica holística mira todo. Todo, sí. Contenidos. Ya, incluyendo la metacognición. Todo. No, aquí tú no haces separación de nada. O sea, ves si la habilidad, en qué nivel la logró. Ya, ok. Entonces, podrías hacer una rúbrica analítica de igual manera para evaluar la adquisición de esa habilidad, y la puedes ir separando. Incluso podrías hacer podrías ir construyendo la rúbrica en base a lo que vayas trabajando, ¿cierto? Conciencia fonológica, reconocimiento de sonido inicial, porque así esas son las dimensiones. Esos contenidos que tú me mencionas los podrías trabajar como dimensiones. Y cada uno de esos contenidos a su vez los vas desglosando. ¿Ya? Entiendo. Entonces después, si tú miraras y juntaras todas esas dimensiones que evaluaste, te va a quedar una gran rúbrica que evalúa todas las dimensiones de esa habilidad, pero es una rúbrica analítica, porque está separada por cada uno de esos elementos. Ah, ya, entiendo, ahí me queda más claro. Claro, mi confusión era esa, porque como en educación parvularia se evalúan las habilidades y no los contenidos, me surgió la duda. Sí. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Veo que ahí podría poner nuevamente la rúbrica analítica. Sí, claro. Sí, se pueden colocar conocimientos actitudinales, procedimentales o conceptuales en la rúbrica. Uno puede colocar todo tipo de procedimientos. De hecho, lo que yo le mostré, tengo ahí con algunos objetivos actitudinales, ¿cierto? Pero están ahí. Estamos todavía en el primer paso. Entonces, en la rúbrica podemos colocar todos los tipos de objetivos, ¿cierto? Pero siempre tenemos que especificarlo. Entonces, si vamos a evaluar un objetivo actitudinal, también tenemos que decirle en la actividad o en las instrucciones, recuerda que, y mencionarlo, porque si no lo decimos, al final como que estamos tratando de pillar al estudiante para poder bajarle la nota, ¿sí? Entonces, Beatriz, dígame. Hay una pregunta que dice si las rúbricas son más apropiadas para unos OA que para otros. Yo diría que depende del objetivo de aprendizaje, ¿ya? Pero en general, hoy las rúbricas se pueden adecuar a todos los objetivos de aprendizaje, porque todos los objetivos de aprendizaje tienen elementos procedimentales. Entonces, si tienen elementos procedimentales, debiéramos evaluar algo que hace el estudiante, entonces ahí perfectamente podemos aplicar una rúbrica. Y en los objetivos actitudinales también debemos aplicar rúbrica. Entonces, yo no me cerraría a que nos sirve para algunos, sino que tenemos que quizás mirar cómo estamos planteando los objetivos.
porque hoy recordemos que se supone que nuestro currículum escolar está orientado hacia declara ser un currículum constructivista, y que está orientado hacia el aprendizaje del estudiante, en el que el estudiante es el rol protagónico. Por lo tanto, es el estudiante el que debiera guiar las acciones, ¿ya? Pero, claro, entonces, cuando nosotros hacemos esas actividades, ya no estamos solo en lo conceptual, no nos quedamos solo en lo teórico, sino que debiéramos ir también a la aplicación. ¿Sí? Una consulta, Beatriz, disculpe, me escucha ya. Mire, yo escuchándolo a usted mientras iba leyendo mi material, y yo tengo los objetivos, en el otro cuadro los contenidos, las instrucciones bien breves, en una pura plana. Tengo los temas que son no más de 5, y termino con, al final del trabajo, deja todo limpio, también coopera con otro, y todo ese tipo de indicadores, y aparte dejo unos 3 ítems o 4 ítems para indicar si tiene dibujos, si es un proyecto, etcétera. Le di un puntaje máximo a la rúbrica, imagínense una tabla Excel, ¿ya? O una tabla, y a cada uno 5 puntos, una rúbrica con total de 35 puntos, ¿ya? Y también tu puntaje al lado, y abajo una sección para comentarios, y todo eso cae en una plana. ¿Está bien así, cierto? Es que la extensión no quiere decir si esté bien o mal. Ya. ¿Ya? Pero no nos guiemos nunca por la extensión. También, ¿cierto? Objetivos, contenidos, temas, puntaje en este caso máximo, tu puntaje, y al final instrucciones obviamente, y comentarios. ¿Está bien como...? Los elementos que mencionas, sí. Ahora hay que fijarse bien en el tema de las instrucciones para el desarrollo de la actividad. Eso debiera estar especificado, como les mostraba. Sí. Si yo voy a poner un indicador, eso debiera estar reflejado en algún punto de las instrucciones de la actividad. Ya, lo voy a revisar ahora. Muchas gracias. Ya. Vamos a ir al segundo paso. Paso número 2. Vamos a determinar las dimensiones a evaluar. Las dimensiones básicamente son los ámbitos de desempeño en los que en los que se puede desagregar ese objetivo, ¿cierto? Normalmente nosotros los desagregamos en indicadores de evaluación, y los indicadores de evaluación muchas veces responden también a dimensiones, ¿ya? Pero aquí voy a hacer la diferencia. Por ejemplo, si yo coloco, se relaciona respetuosamente con sus pares, ¿cierto? ¿Qué elementos considero cuando yo coloco se relaciona respetuosamente con sus pares? Porque muchas veces nosotros vamos a evaluar y colocamos se relaciona respetuosamente con sus pares. Esa sería una dimensión. ¿Qué elementos, por ejemplo, debiera considerar cuando yo digo se relaciona respetuosamente con sus pares? Si escucha atentamente a sus compañeros. Ya, ese es uno. Entonces ahí, si ustedes se fijan, nuestra dimensión sería, se relaciona respetuosamente con sus padres, y el indicador sería, escucha atentamente a sus compañeros. ¿Qué elementos me harían ver a mí que el estudiante está escuchando atentamente a sus compañeros? Primero, que no lo interrumpe. Y segundo, que asienta o no con la cabeza, o está mirando atentamente a su compañero. Ya. ¿Puede ser realiza preguntas concordantes con el tema? Por ahí me gusta un poco más. Porque acuérdense que cuando decimos mira atentamente a su compañero, incluso ustedes me ven a mí ahora aquí mirando hacia adelante y no saben exactamente qué es lo que yo estoy mirando. Claro, tiene que ser un indicador observable siempre, por lo que estoy entendiendo. Efectivamente, siempre observable. Ya. Cuando nosotros decimos, a veces yo he visto que ponen reflexiona respecto de la actividad. ¿Cómo sabemos que el estudiante reflexiona? Muy subjetivo. Es bastante subjetivo. No tenemos cómo evaluarlo, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que ir a la acción. ¿Qué haría? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que el estudiante debiera hacer para yo darme cuenta de que está reflexionando?
Realizar un resumen, comentar, siempre relacionado con el tema. Fíjate, ahí cambia el indicador. Claro. ¿Ya? Y aquí me siguen en el chat, dice, entonces se relaciona respetuosamente con su padre, me pusieron ahí, escucha atentamente, entonces respeta turnos de conversación. Y ahí tendríamos otro elemento, entonces quizás el levanta la mano, por ejemplo. ¿Otro? Levanta la mano, ¿cierto? Entonces ahí vamos a empezar a disgregar entonces respecto de los niveles de logro, ¿cierto? Entonces, ok, si respeta turnos de conversación, entonces el nivel máximo debiera ser que levanta las manos o hace gestos para decir que quiere hablar o espera que su compañero haga una pausa para él hablar, ¿ya? Esos elementos después los voy definiendo en los criterios. No sé si me entienden respecto de la diferencia entre la dimensión y el indicador. ¿Ya? Algunas veces el mismo indicador puede ser la dimensión, porque a veces no necesariamente lo necesito disgregar tanto, ¿ya? Pero en este tipo, por ejemplo, específicamente en los que son los indicadores más actitudinales, generalmente uno los tiene que ir especificando más. Sí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos en relación a la hora, le voy a dar 5 minutos para que ustedes identifiquen, en base a su objetivo de aprendizaje, en base a la actividad que ustedes están planteando, cuáles son las dimensiones que van a evaluar. Una consulta, ¿eso está relacionado con los conocimientos, habilidades y aptitudes? Con todos los indicadores de aprendizaje que yo puse acá arriba. Usted se fija, yo por ejemplo ahí en esta rúbrica, en esta actividad, yo también puse objetivos actitudinales, indicadores actitudinales y indicadores conceptuales, porque después yo le pido ahí que trabajen con lenguaje matemático, e indicadores procedimentales, ¿cierto? Y entonces después yo voy acá, ok, en mi rúbrica, estas son mis dimensiones, ¿sí? Y van directamente relacionadas con los indicadores de aprendizaje, por eso yo les decía, tienen que mirar que el indicador esté también reflejado en la actividad, porque después yo tengo que mirar el indicador, y yo dije, les pedía que en el indicador, en el primer indicador, dice, dibujan triángulos solicitados, ¿cierto? Y especifica. Entonces, mi primera dimensión es que dibujen los triángulos que les solicito y especifico los 3 triángulos. O sea que toda dimensión va relacionada con el indicador, entonces. Obvio. Efectivamente. Cada dimensión va relacionada con el indicador. Oh, ok, gracias. Por eso yo les decía, tienen que ir mirando indicador, actividad, objetivo, porque siempre vamos a ir mirando. Y de hecho, yo cuando estaba construyendo esta dije, hoy no especifiqué esto en la actividad, entonces me devolví a la actividad y tenía que especificar, ¿cierto?, para poder evaluarlo. ¿Ya? Ese es el otro ejercicio. Entonces ahora vamos mirando, vamos reconociendo cuáles son las dimensiones que vamos a evaluar. Yo creo que también hay aquí, escuché a alguien, pero no sé quién, pero cuando dijo obvio, yo creo que no todo es tan obvio. Y creo que interesante la pregunta que hizo Caballero porque hizo pensar en eso. A veces nosotros consideramos que lo que nosotros estamos manifestando ahí en la rúbrica es obvio, pero no necesariamente es tan obvio. Entonces, por eso es que uno tiene, por eso yo creo que esta es la importancia que tiene la rúbrica, que tenemos que profundizar en lo que no es tan obvio, pero que sí es importante y relevante, y que no puede separarse del conocimiento, del trabajo, etcétera, de la experticia para que los chiquillos puedan entonces alcanzar el objetivo que se está proponiendo. Efectivamente, profesora, porque necesitamos, y de hecho, no siempre para los estudiantes es obvio, porque nosotros a veces decimos, ya las instrucciones de la actividad están, pero súper.
Y resulta que damos las instrucciones y empieza la lluvia de preguntas, ¿cierto? Y eso es porque muchas veces lo que para nosotros está dado, está implícito, para los estudiantes no lo está. Fue la colega Pilar la que dijo, es obvio, y yo considero que ella está discriminando en el fondo, porque no es obvio, ¿ya? Porque si estamos acá todos es porque estamos aprendiendo. Bueno, quizás para algunos les es más fácil mirar esto porque quizás algunos también tienen mayor experiencia, pero efectivamente también te dice, estamos aprendiendo, ¿cierto? Esta es la idea, esa es la idea, ir aprendiendo. Entonces hay que ir mirando, indicador con la dimensión. Si el indicador es muy amplio, por ejemplo, aquí que comunican, ¿cierto? De manera escrita, en el indicador que aparece en el programa, dice, comunican de manera oral o escrita. Entonces yo dije, ok, ¿cómo lo van a hacer aquí? ¿Cierto? Tuve que empezar a preguntarme. Dije, ok, lo hacen en su diario matemático. Lo plasman en su diario matemático, entonces eliminó oral, porque ya no lo van a hacer de manera oral, sino que lo van a hacer de manera escrita. Entonces me voy acá, y si se fija ahí, pongo, comunica de manera escrita, razonamientos matemáticos, y especifica, escribiendo los procedimientos utilizados, etc. ¿Ya? Pero eso también tengo que fijarme que esté en mi actividad de aprendizaje, porque si yo no le digo que lo escriba, el estudiante, yo le digo, ya escriban en su diario matemático, va a escribir y va a decir, oye, hicimos esto, y no va a especificar nada más. Entonces después cuando yo vaya a evaluar, no va a estar. Entonces aquí, cuando yo le digo describiendo procedimientos usando términos matemáticos, por eso después tuve yo que poner aquí esta observación. Al ser un diario matemático, debes utilizar conceptos trabajados en clase, ¿cierto? Para orientarlo a que espero que utilice los conceptos matemáticos que ya hemos visto. ¿Ya? Por eso vamos mirando. Y es fundamental que en matemática digamos, que el estudiante pueda comunicar los resultados, porque generalmente no lo hace, ¿ya? Entonces una de las habilidades es comunicar. Sí. A mí en matemáticas por lo menos me ha resultado bastante el utilizar un diario matemático, que es básicamente un cuaderno exclusivo en el que todas las clases los estudiantes colocan con sus palabras qué es lo que aprendieron. Al finalizar la clase hay 5 minutos y ellos explican qué es lo que aprendieron y cuáles fueron los conceptos de la clase. Entonces eso también les ayuda a hacer a ellos el proceso de metacognición. Eso iba a mencionar, que eso, por lo menos en educación parvularia, se trabaja como metacognición. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Cómo lo solucionaron? Ya que son como las 4 preguntas bases para poder realizar o comenzar con el proceso de metacognición. Efectivamente, pero ¿cómo reflejas eso en la rúbrica? Bueno, claro, a mí se me dificulta, pero yo eso en la rúbrica lo hago a través de los mismos indicadores que me arroja el OA, por así decirlo, ¿ya? Y obviamente lo desarrollo, ¿no es cierto?, como indicador y no como objetivo. Ya, no sé, por ejemplo, la adquisición del número, como tiene varias etapas, ¿no es cierto?, voy simplificando por etapas. No sé, es capaz de reconocer visualmente el número, es capaz de reconocer y el número de forma escrita, no sé, ya después es capaz de asociar número a cantidad, porque el reconocimiento del número o la adquisición del número pasa por varias etapas. Entonces claro, voy haciendo por así, llevando a la rúbrica, ¿no es cierto?, estas etapas para llegar al total, al objetivo final. Mira, María Isabel, ahí entonces la adquisición del número sería tu dimensión y esas etapas que mencionas serían tus indicadores, que después tú lo vas a ir desglosando en niveles de logro. Así lo hago. Claro, vamos claro, bien. Así lo hago, pero yo generalmente, a diferencia, bueno, no sé, quizás lo estoy haciendo mal y toda la vida creí que lo estaba haciendo bien. Lo que pasa es que a diferencia de lo que yo estoy escuchando ahora, nosotros trabajamos con el OA, por así decirlo, lo escribimos, ¿no es cierto?, o lo redactamos como dimensión, que es una sola, nada más.
No sé si me explico. Y luego las etapas las coloco, ¿no es cierto?, como indicadores. Sí, bueno, es que ustedes tenían una forma de trabajo distinta y ahora se supone que con los programas aunan criterios con educación básica, educación media. Exacto. ¿Cierto? Entonces se nos ha complicado mucho porque nosotros trabajábamos con la evaluación auténtica. ¿Ya? Sí. Y para nosotros ha sido súper difícil en mi caso pasar de una evaluación auténtica donde nosotros hacemos, ¿no es cierto?, el registro de, a nosotros en el fondo el contenido, por así decirlo, si bien es cierto es importante, no buscamos que el niño logre el contenido, sino que desarrolle la habilidad para lograr de forma autónoma adquirir el contenido. No sé si me explico. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Es parte de la evaluación auténtica. Claro. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo, ¿no es cierto?, en el fondo es evaluar de manera auténtica, es decir, el niño nunca va a llegar a fin de año con lo que llegó a principio de año. Siempre va a haber un aprendizaje, siempre, siempre, siempre. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos la evaluación, de acuerdo al aprendizaje que fue logrando el niño, ¿no es cierto?, durante el año o el periodo que dure, no sé, el proyecto o la unidad, en fin. Y obviamente al final, ¿no es cierto?, con la retroalimentación que hacemos a través de la rúbrica, ofrecemos, ¿no es cierto?, por así decirlo, opciones o sugerencias para que él pueda seguir desarrollando lo que está en desarrollo, porque nosotros utilizamos ese lenguaje, pues no utilizamos, no lo logra, no puede, no. Entonces ha sido súper difícil encasillarnos en algo así como tan estructurado, que sea como en el fondo como algo más parejo para todos los niños. Entonces, a mí en lo personal me cuesta, por eso estaba muy interesada en la elaboración de una rúbrica más estándar, por Pero así si tú te decirlo. fijas aquí, lo único que hemos estado mirando los indicadores de evaluación que vienen y cómo Nada vamos a ir más. desarrollando las actividades. Sí, No es tan estructurado ni tan cerrado. No, lo que me encantó fue lo que dijo, no sé si usted o la otra profesora, en que en el fondo lo que cambia es la situación, no el instrumento, no la rúbrica en sí o los indicadores en sí. Es como la meta de aprendizaje y definir una tarea, digamos, una tarea que sea bien auténtica y bien definida. Sí, sí. Bien. ¿Cómo van el resto de los profesores? Profesora. Dedito para arriba, dedito para abajo. No me escucho, parece. Ya pasaron los 5 minutos. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quiere levantar la mano? María José, dígame. No, perdón, fue sin querer. Ah, ya. Ok. Entonces, vamos a la tercera parte. Son 5 pasos. Vamos en el tercer paso. Vamos entonces ahora a determinar los niveles de desempeño, ¿cierto? El logrado, medianamente logrado, por lograr, ¿ya? Ideal que no sean menos de 3 niveles, o sea, el 3 niveles es lo mínimo, porque si hacemos 2 se nos convierte en una lista de cotejo, ¿está o no está? ¿Sí? Entonces, 3 niveles siempre, idealmente entre 5 o 6 niveles es lo ideal, no más, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hacemos más niveles, ya la diferenciación tiende a ser muy poca. Entonces, entre 3, yo diría 3 y 6, estamos ok. No más que eso, ¿ya? Normalmente uno utiliza entre 3 y 5. Idealmente que sean pares, ¿por qué? Porque incluso cuando ustedes hacen encuestas, si ustedes ponen números impares, generalmente en el término medio es como no estoy ni allá ni estoy ni acá, ni frío ni caliente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros utilizamos escalas pares, estamos obligados o estamos obligando a quien evalúa a que mire en qué elemento está y no que se quede siempre en el medio. Lo que les mencionaba, atención a las etiquetas, considerar lo que comunicamos o los efectos de la evaluación para quien estamos evaluando. No es lo mismo decir por lograr o en proceso que decir no logrado, ¿ya? Es como que le ponemos al tiro la etiqueta. Mejorar. ¿Cómo? Puede mejorar.
puede mejorar también, ¿cierto? O en proceso de mejora, ¿cierto? Vamos mejorando, vas por buen camino. Recordemos que la evaluación tiene que ser también para motivar al estudiante y no para decirle, ya no lo voy a lograr nunca, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos motivar al estudiante, también tenemos que tener ojo aquí con las etiquetas que utilizamos. Entonces, traten ustedes ahí de definir. También podemos definirlos con números, ¿cierto? Uno normalmente lo trabaja con puntaje, pero podemos hacerlo la mezcla de los dos, llegar a un acuerdo. Entonces aquí podemos ponerle avanzado y entre paréntesis quizás el puntaje que nosotros queramos asignarle, ¿ya? Ahora, en la rúbrica también podemos decir que una dimensión o un indicador valga más que otro. Por ejemplo, este podría valer el 50% de la nota, asignándole mayor importancia, ¿sí? Y ahí en realidad tiene que ver más que nada con cálculo matemático para sacar cuánto vale el 50% y el resto con cuánto se va a quedar, etc. Pero normalmente uno, en general uno trabaja y le asigna el mismo puntaje a todas. Pero también podría hacerlo como, si ustedes quisieran, estos dos valen el 50%, también lo pueden hacer. Considerando también que se evalúa, por ejemplo, al 60% un trabajo. Sí, siempre. No, aquí, por ejemplo, este es el 50% de la nota. Independiente de la escala que nosotros, si utilizamos 60%, 50% o 70%, independiente de la escala que utilicemos, aquí el 50% de la nota, a eso me refería. ¿Sí? Entonces, definieron los niveles de desempeño. Sí, veo ahí algunos deditos para arriba. ¿Qué niveles de desempeño pusieron? ¿Conviene que lleve 0? Digo, por la motivación. Sí, porque ¿qué sucede si algo no está logrado? O sea, perdón, me expresé mal. Que esté en proceso es distinto a que no lo haya hecho. Porque si ustedes ponen un elemento, voy a volver a compartir la pantalla. Por ejemplo, aquí yo le pedí que construyera los ángulos correspondientes, etcétera, ¿cierto? Es distinto a que lo haya hecho, pero lo haya hecho de manera incorrecta, a que no lo haya hecho. ¿Sí? Entonces, sí, es conveniente poner puntaje 0, pero el puntaje 0 generalmente ponerle no observado o no realizado. ¿Ya? No le pongan ahí un nivel de desempeño, simplemente déjenlo así como no observado, no realizado. Y quizás para ustedes, como dice ahí Jocelyn, ¿cierto? Para ustedes saben qué significa 0. ¿Ya? Pero siempre es bueno dejar ahí ese elemento, porque si no lo hace, no le puedo poner, aunque sea el mínimo puntaje, no le puedo asignar puntaje. ¿Ya? Ahora también tengo que ver por qué no lo hizo. ¿Ya? Y entonces ahí va también el criterio del profesor. Y lo otro importante es que cuando nosotros hacemos los niveles de desempeño, y después cuando los definamos, tengamos siempre ojo ahí, porque de repente nosotros damos una actividad de aprendizaje, pero siempre sale un estudiante que lo hace mucho mejor de lo que nosotros lo habíamos esperado, ¿cierto? Que nos termina sorprendiendo, sobre todo cuando son trabajos así más creativos, y uno dice, wow, yo jamás podría, o sea, a mí ni siquiera se me había ocurrido, ¿ya? Entonces siempre tenemos que dejar ahí ese espacio para esos estudiantes destacados, que también es bueno que se reconozca, ¿sí? Porque hay un nivel, ¿cierto? Como un estándar, el estándar mínimo que nosotros vamos a pedir, pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes que exceden las expectativas? Entonces, quizá puede ser que la nota máxima sea el 6.8 o que alcancen no la totalidad, y aquellos que exceden las expectativas alcancen ese lugar preciado. Puede ser, pero eso es decisión de ustedes, ¿sí? Si lo van a considerar o no.
pero como elemento motivador, creo que es súper bueno, porque muchas veces los estudiantes, cuando están motivados con la asignatura, a veces hacen trabajos espectaculares, ¿cierto? Y después llegan y dicen, ah, pero tuve la misma nota que el que se sentó al lado mío y lo hizo a la rápida. ¿Ya? Entonces ahí a veces también puede jugar la desmotivación. Siempre quizás dejar ahí ese espacio para aquellos que destacan. ¿Sí? Sí, porque hoy en día el estudiante analiza los instrumentos de evaluación. Claro, y muchas veces sucede, dicen, ah, me esforcé, incluso poner algún elemento para el esfuerzo, porque quizás el estudiante hizo un trabajo que no fue perfecto, pero nosotros vimos que se esforzó, vimos preocupación, nos mandaba WhatsApp o nos mandaba mensaje a cada rato preguntándonos por la actividad, ¿cierto? Y quizás a otro que tiene mayores habilidades en esa área, no le resultó tan complejo hacerlo y lo hizo nomás, y se dedicó menos. Por eso es que tiene que estar considerada la actitud de evaluar en una rúbrica. Efectivamente, sí. Si nosotros incluimos ahí, quizás ahí vamos a poder darle ese lugar preciado, porque también es importante destacar el esfuerzo de los estudiantes. ¿Sí? Ok, ¿definieron los niveles? Sí. Ok. Vamos entonces al cuarto paso. Ya nos vamos acercando al final. ¿Sí? Y aquí no, puede que nos demoremos un poquito más, ¿ya? Que es la descripción de los niveles de desempeño. Aquí vamos a empezar ya a describir. ¿Qué es lo que discrimina? Es que esté un nivel logrado y en un nivel por lograr. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir construyendo? Primero siempre definir el nivel más alto. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que el estudiante debe hacer para lograr el nivel más alto? ¿Ya? Y cuando nosotros definimos el nivel más alto, ahí vamos a ir haciendo las diferenciaciones hasta llegar al nivel más bajo. Tiene que ser observable, lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Si nosotros ponemos que el estudiante reflexiona, etcétera, no vamos a saber si reflexiona o no reflexiona, ¿ya? Entonces, si observa atentamente al compañero, tampoco podemos saber si lo observa atentamente, ¿sí? Porque tampoco nos podemos meter en su cerebro y ver qué es lo que está pensando. Entonces, tiene que ser observable aquello que nosotros vamos a plantear aquí en los niveles, la descripción. Tiene que ser también coherente con la dimensión. O sea, si nosotros aquí estamos en una dimensión, estamos evaluando actitudes, ¿cierto? No debiéramos mezclarla con los contenidos, ¿sí? Los contenidos, los procedimientos, las actitudes, todo por separado, para que sea coherente, ¿sí? Tiene que ser relevante, ¿ya? Si nosotros no, por ejemplo, algo súper común en las rúbricas, sobre todo en educación superior, que ponemos ortografía, ¿ya? No tiene fallas ortográficas, después el otro nivel tiene menos de 5 fallas ortográficas, después tiene más de 10. No, es súper complejo estar contando cuántas faltas de ortografía tiene, ¿ya? Entonces también tiene que ser relevante respecto de lo que vamos a medir. O a veces cuando evaluamos presentaciones, ¿cierto? Los estudiantes, lenguaje formal, ok, usa, si en la descripción a veces ponemos, usa 3 palabras informales. Entonces, a veces cuando después estamos evaluando, si nosotros lo pensamos, claro, uno podría contarla, pero cuando estamos evaluando, están haciendo la presentación, estamos pendientes de tantas cosas que a veces, ¿cierto?, no estamos pendientes de contar cuántas palabras formales, informales ocupa, etcétera. Entonces, esos elementos también tenemos que tener ojo cuando hacemos la descripción, ¿ya? Y tiene que ser, obviamente, coherente con la tarea. Entonces, nuevamente miramos lo que está en la actividad, lo que está descrito en la actividad, con lo que estamos nosotros poniendo en la rúbrica. Si lo estamos poniendo en la rúbrica, debiera estar descrito en la actividad y también debiera responder a los indicadores de evaluación que estamos trabajando, ¿ya? Ok, entonces ahora yo los invito, vamos a dar unos minutitos
los invito a que ustedes describan uno de los indicadores, no los describan todos porque ahí nos podemos demorar mucho, pero tomen uno de los indicadores, una de esas dimensiones, el indicador, y descríbanlo, hagan esa bajada, ¿sí? Desde el nivel más alto al nivel más bajo, vayan fijándose. Por ejemplo, ahí yo les pongo esa rúbrica. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer indicador tenemos en el nivel avanzado, dibuja los tres triángulos solicitados de manera correcta, triángulo, equilátero, rectángulo, isósceles y escaleno, utilizando regla, compás y transportador. Entonces, en el siguiente nivel, dibuja los tres triángulos, pero dos están bien construidos, es decir, dos cumplen con las características independiente cuál sea, o dibuja solo dos triángulos. ¿Ya? Y después en el otro ponemos, dibuja tres triángulos, pero solo uno cumple con las características o dibuja solo un triángulo. Y en el no observado no dibuja los triángulos, ¿cierto? O los triángulos que dibujan no cumplen con las características solicitadas, o sea, dibuja cualquier triángulo. ¿Ya? Eso, ahí ustedes tienen que ir haciendo la diferenciación. Y estos conectores O, I, no sirven de mucho, ¿ya? Y siempre traten de recalcarlos, ponerlos en negrita para que se note la diferencia entre un nivel y otro, porque en este puede ser I, ¿cierto? En este es I, pero en este es O. Es decir, aquí tiene que cumplir los dos elementos y aquí pues, con que cumpla uno de los dos, basta, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos haciendo las diferenciaciones. Una consulta. Diga. ¿Es necesario que la dimensión sea tan extendida? En el caso de dibujar tres triángulos, si solamente dejar solamente eso, dibuja triángulos solicitados y no colocar la especificación de los triángulos, ¿o debe ir en la dimensión todo esto? Aquí en la dimensión es ideal que vaya. Ya. Porque, ¿qué pasa si el estudiante, por ejemplo, porque si uno le pide aquí tres tipos de triángulos, ¿y qué pasa si me dibuja solo triángulos equiláteros? Pero si en la guía o en lo que nosotros enviamos, el alumno ya tiene todo eso. Lo pregunto porque una vez un profesor me dijo que era muy extendido la dimensión que había colocado, que debía ser no tan extensa. Por eso ahora me llamó la atención que estas estuvieran casi todo el indicador de evaluación. Ya, pero nuevamente voy. ¿Qué es lo que dice el indicador de evaluación? En este caso, el indicador era, dibujan diversos, como sale en el programa, dibujan diversos tipos de triángulos. Claro. ¿Te fijas? Entonces, yo aquí en la actividad estoy pidiendo que dibujen básicamente para que ellos vean que se cumple con cualquier tipo de triángulo dibujado. Entonces, claro, no me serviría para el objetivo de la actividad que dibujara tres triángulos iguales, porque no podría ver que la regla se cumple en triángulos distintos. No claro, sé si pero si colocas triángulos solicitados, ¿no es lo mismo? Porque tú le estás solicitando diferentes triángulos, que por eso me queda como esa duda. Ah, tú dices aquí que estos tres no vayan. Exacto, ¿se puede o no se debe? Sí, se puede. ¿Ya? Se puede. Sí, pero si tú no tienes, ¿a qué voy? Ahora pienso yo como papá. A mí mamá me llega la rúbrica, pero a veces no me llegan las actividades. O me dicen ya, aquí está la actividad y después mandan la rúbrica. Ya. Ok. No tengo la actividad a mano. Claro. ¿Te fijas? Entonces, va a depender. Va a depender quizás a quién la mire. Yo prefiero colocarlo porque no queda lugar a dudas. Claro. No es
no es obligatoriamente necesario que vaya, pero uno se puede ahorrar malos entendidos o confusiones. Sí, Bueno, sí, y también puedo hacer un alcance en relación a eso, porque anteriormente, no sé quién fue que comentó, que este instrumento de evaluación, bueno, como todos los instrumentos de evaluación, ¿no es cierto?, debe ser entregado al alumno antes de que se realice incluso la actividad. Entonces, también es una guía para los niños, o sea, aunque uno no lo quiera, pero es así. El instrumento de evaluación les sirve a los niños para guiarse, incluso les sirve para entender de mejor manera la actividad o el ejercicio que tiene que hacer. Yo también considero desde lo humano y lo divino, ¿no es cierto?, que es súper importante que vayan todos los puntos en los indicadores, ¿ya? Especialmente pensando como niño, porque uno a veces no entiende la actividad, pero sí entiende la evaluación. Es súper contradictoria la cosa, pero es así. Sí, suele suceder, y sobre todo en los niveles más pequeños, que los papás están ahí, sobre todo en este contexto, y uno, porque a mí me ha pasado, me ha llegado y dice, ya, ¿y qué te van a evaluar? Ya, y después uno pide la rúbrica, mandan la rúbrica, y así como que ya, y ahí una vez con la rúbrica va viendo qué es lo que tiene que hacer. Exacto. Y después va tiqueando, ok, me pedían esto, ¿lo hice? ¿No lo hice? Ajá, ¿ya? exacto. Mónica levanta la mano ahí. Dígame, Mónica. Profe, lo que pasa es que lo que usted puso en la columna izquierda, en la primera columna, ¿es el objetivo o es un verbo que uno utiliza para adaptarlo a la actividad que uno quiere, el ese? ¿En esta que estoy ennegreciendo? Claro, porque, por ejemplo, si yo quiero enseñar los triángulos, a mí me gustaría primero que ellos entendieran cuándo una figura es un triángulo, o sea, cuando la suma de dos es mayor que el tercer lado. Y para eso a mí me gustaría hacer una actividad con palitos, por ejemplo, de distintas medidas, y que ellos lleguen a formar cuándo se forman los triángulos. Yo ahí podría poner en la primera, identifican la característica fundamental de un triángulo o la desigualdad triangular. Porque yo lo entiendo, pero ¿qué tendría que hacer el estudiante para que usted sepa que identifica la desigualdad triangular? Cuestiones físicas nomás, o sea, ir juntando los palitos y ver, o sea, la gracia es que ella que él vea que si calza o no, pues si la suma de los dos es mayor que el otro, entonces ahí yo no sabría cómo hacer una rúbrica. Yo le entiendo, profesora, a lo que usted va, pero yo voy, por ejemplo, porque claro, su primera pregunta era, ¿utilizo el mismo? Si usted se fija que yo estoy utilizando el mismo indicador de evaluación. Y hay que volver al inicio, fijarnos que nuestros indicadores de evaluación sean concretos. Porque sean observables. Yo pienso que la profesora Mónica está definiendo otro tipo de actividad. ¿Ya? Ella está haciendo otro tipo de tarea, otro tipo de ejercicio. Pero acá tiene que situarse la profesora en la tarea que estamos analizando, en la rúbrica que estamos analizando ahora, ¿cierto? No, no necesariamente, porque ella está construyendo su rúbrica. Exacto. Pero entonces yo lo que voy con la profesora es que ella me dice, quiero que identifiquen la desigualdad triangular. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que tendría que hacer el estudiante? En un verbo, porque yo en la rúbrica no puedo decir identifican, porque ¿cómo sé yo que identifican los estudiantes la desigualdad triangular? Comentan las características de los ángulos o las medidas, no sé. Ahí ya tengo algo más concreto, porque yo no me puedo meter en sus cabezas y saber si identifican o no identifican. Es como cuando pongo el reflexionan, cuando pongo el reconocen, ¿ya?
Entonces, por eso, cuando utilizamos los verbos, sobre todo los indicadores, tenemos que guiarnos ahí, ¿ya? Fijarnos bien, ¿ya? ¿Y puede poner el mismo indicador en la rúbrica? Sí, lo puede poner, verdaderamente. Tenemos que tener ojo porque, atención, hay algunos indicadores que vienen en los programas de estudio, ¿cierto?, que pueden venir con este tipo de verbos, pero porque son muy amplios, y nosotros tenemos que como abrirlos y empezar a separarlos para lograr ese indicador. Entonces, tenemos que fijarnos que el indicador de aprendizaje sea concreto, ¿ya? Ese es el primer paso. Gracias, profesora. Ya, pero ¿me entendió, profesora Mónica? Sí, sí. ¿Sí? Ya, súper. Muchas gracias. Ya. Vamos a ir al último paso. ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? A ver si es que estaban atentos. La validación de la rúbrica. Validación de la rúbrica. Entonces, antes de finalizar la rúbrica, ¿cierto? Nosotros nos vamos a preguntar, ¿las dimensiones que yo puse en mi rúbrica son concordantes con los aprendizajes que voy a evaluar con mis indicadores de evaluación? ¿Todos los indicadores de evaluación que yo tengo están puestos en mi rúbrica? ¿Están especificados? Las dimensiones que yo puse o los indicadores de evaluación, ¿cierto? Porque vimos que en algunos casos nos puede servir el mismo. ¿Lo abarcan en su totalidad? Es decir, ¿estamos abarcando el indicador completo o una parte del indicador? Si estamos abarcando una parte del indicador, ahí nos tenemos que cuestionar entonces, ¿alcanzo a abarcar todo el indicador durante la clase o necesito acortarlo? Si lo necesito acortar, entonces lo modifico. Si alcanzo a abarcar todo el indicador durante la clase, tengo que remirar entonces la actividad de aprendizaje para que completen, ¿cierto?, el indicador y mirar nuevamente la rúbrica para que ese indicador esté evaluado completamente. Entonces, después, ¿es clara la descripción del desempeño? ¿Especifico bien? Siempre ponernos en los casos. ¿Y qué pasa si? ¿Ya? Siempre nos van a salir. Y aunque ustedes se cuestionen, créanme que igual les va a aparecer algún caso que no pueden haber pensado, algún caso adicional, ¿cierto? Y ahí uno tiene que aplicar el criterio. Porque siempre se escapan esos elementos, ¿cierto? Entonces, nos enfocamos en lo que necesitamos. ¿Estamos evaluando lo que necesitamos evaluar o estamos evaluando elementos innecesarios? ¿Ya? Habría que considerar también el tiempo en que se va a desarrollar la actividad, ¿no? Por supuesto, siempre partimos desde el objetivo de la clase. Porque tal vez, o probablemente, tendríamos que considerar más horas de clase para poder desarrollar esa actividad tan larga, que nos basta con una sola clase. ¿Esta que yo puse aquí? ¿Sí? No, yo la he hecho en una clase. Ya. Sí. Es que, a ver, insisto, todo depende, porque uno conoce su curso. Hay cursos, a mí me ha tocado mismos niveles, sexto básico, que en un sexto puedo hacer varias actividades y en otro sexto alcanzo a hacer una. Porque depende del curso. Hay cursos que trabajan más rápido, otros que trabajan más lento. Todo depende. Entonces, insisto, ustedes lo ajustan a su realidad. ¿Ya? Hay consistencia de contenido entre los niveles, es decir, en los niveles, ¿cierto?, que yo voy logrando. Hay consistencia, se relacionan unos con otros, en los criterios que yo puse, en la descripción de desempeño. Hay consistencia entre unos y otros. Es fácil de aplicar. Esto es súper importante para nosotros porque uno está ahí, rúbrica, ¿cierto? Después de ya aplicar como 10, uno ya se aprende la rúbrica de memoria, ¿cierto? Entonces ya va como tiqueando.
pero es fácil de aplicar, lo que les mencionaba. Si pusimos en la rúbrica y nos pusimos a contar las palabras que no iban al contexto, no es muy fácil si estamos evaluando presentaciones orales, ¿cierto? Cuando evaluamos ortografía, tiene más de 30 faltas de ortografía, nos vamos a demorar, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que ser más prácticos, pensar en qué elementos nos van ahorrando tiempo. Existe una graduación coherente, ¿cierto? Que sean coherentes los objetivos los criterios, los niveles que yo voy poniendo, ¿cierto? Le permite al estudiante saber qué es lo que va a evaluar, centrarse en el aprendizaje. Es útil para retroalimentar. Y esto es súper importante porque si hay algo que me falta, la idea es que yo, poniendo la rúbrica, ¿cierto? Si yo aplico la rúbrica, el estudiante vea y si le diga, profesora, ¿por qué me puso esto aquí? Uno sea capaz de decirle, porque mira, en tu trabajo te faltó esto. Y no tener, a ver, préstame, tengo que revisarlo de nuevo. ¿Ya? Entonces, ahí, porque también tenemos que ir acortando los tiempos que nos demora el tema de la evaluación. ¿Sí? E idealmente, yo sé que en estos tiempos es complejo, idealmente pasarle la rúbrica a un colega, ¿cierto? Y que nos revise la rúbrica. Intercambiamos la rúbrica y la revisamos. Y no con las observaciones, porque a veces otros ven cosas que nosotros no vemos. ¿Sí? ¿Le puedo preguntar algo? Claro. Después usted cuando aplica la rúbrica, ¿cierto? Suma el total del puntaje, lo lleva a una escala de notas. Perdón, no lo escuché bien. Cuando usted aplica la rúbrica, ¿cierto? Suma los puntajes, después ese puntaje le lleva a una escala de notas. Claro, le podría llevar a una escala de notas. ¿Qué pasa con esos valores? Porque usted tiene valores enteros nomás, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. No sé cómo explicarle. Por ejemplo, de 1 a 1,5, porque usted no está dando valores fraccionarios, está dando valores enteros, entonces va a variar mucho la nota ahí. ¿Cómo se hace en ese caso? Pero es que quizás podría asignarle más puntaje, si quiere. Profesora, más puntaje, más variabilidad en las notas que uno obtiene. Profesora, ¿puedo opinar sobre eso? Lo que pasa es que a lo mejor lo que está preguntando el profesor es que por ejemplo, los niveles del logro, supongamos que eran 4, ¿no es cierto? Y los indicadores eran 6. 6 por 4 es 24. 24 sería el puntaje total. Yo creo que a eso se estaba refiriendo el profesor. ¿No? ¿No era eso? No era eso. La diferencia entre 4... Voy a dar un caso, un ejemplo. Por ejemplo, a un estudiante le voy a sumar 3 puntos, ¿cierto? 1 más 2 me da 3. ¿Y el 1,5 dónde queda? O sea, le puedo sumar 1,8. 1,5. No lo estoy diciendo porque va a variar después al pasar la escala de nota, me va a variar. Es que aquí no hay 1,5, profesor. Es que si usted... Sí, hay puro número entero. Hay puro número entero, exacto. Claro. No se puede, pero yo podría graduar, podría escribir, podría entregarle el valor, yo me imagino, no lo encuentro difícil, de, no sé, en vez de colocar 1, colocar 0,5, empezar desde ahí. 0,5, 1, 1,5, ¿me entiendes? En cuanto a los, por ejemplo, logrado, no logrado, por lograr, no sé, esos conceptos, colocarle valores decimales, pues sí, también se puede y después al final se suma todo. Sí, profesor, mire, aquí a usted le puede poner el valor que usted desee. Exacto. Un puntaje final. ¿Cierto? Aquí usted elige el valor que le puede poner. Incluso yo podría poner 9, 6, 3, y eso en realidad el puntaje nosotros lo manejamos. ¿Cuál es la distinción que usted tiene que tener en claro? Yo cuando después aplique la rúbrica, no puedo estar poniendo aquí, no, es que este estudiante está entre el 6 y el 3, entonces le voy a poner 4. Claro. No, si la rúbrica está bien hecha, no debiera dejar lugar a dudas. O está en uno o está en otro. Claro.
no, porque si hay un término intermedio, entonces debiera agregar un nuevo nivel de evaluación, un nuevo nivel aquí para poder especificar eso intermedio que hay. Un nuevo concepto. Un nuevo concepto. Entonces, y eso es lo otro, que, perdón, no necesariamente todas las dimensiones tienen que tener los mismos niveles de logro, ¿ya? Aquí quizá yo podría agregar una dimensión, ¿cierto? Que tenga esos niveles de logro. No, aquí precisamente, bueno, aquí me van a quedar 3 niveles de logro, ¿sí? ¿Podría agregar una dimensión que tenga 3 niveles de logro? Sí. ¿Y el resto que tenga 4? Sí. Tengo que especificar, sí, el tema del puntaje nuevamente. Profesora, claro, y ahí entraría la subdivisión en cuanto a los valores, al porcentaje de valor que se le entrega a cada dimensión. Es que yo le hacía el alcance, disculpe, pero yo le hacía el alcance porque, por ejemplo, cuando uno hace una evaluación con puntaje, ¿cierto? Un ejercicio vale ya 2 puntos, o en el otro ejercicio 0,5, y así va sumando hasta las décimas. En cambio, aquí con la rúbrica no. Pero profesor... Esa es mi duda, ¿ves? Esa es la duda que yo tengo. Esa es la duda que tengo. Pero mire, ¿qué hace cuando uno evalúa ejercicios, sobre todo en matemática, también debiera tener rúbricas de evaluación? ¿Qué haría en que en el ejercicio tenga 2 puntos y otro estudiante tenga 0,5? Ahí uno empieza a establecer criterios. ¿Se fija? Claro, por ejemplo, que tenga el inicio con todos los pasos, el desarrollo, porque puede tener el inicio y el desarrollo bien, pero resulta que la parte final le salió mal. Entonces ahí, claro, también necesita una rúbrica, por así decirlo, para cada ejercicio. Pero ahí también siento yo que se están mezclando 2 instrumentos de evaluación. Porque la prueba es un instrumento y la rúbrica es otro instrumento. La prueba recoge también información. Claro, pues son 2 instrumentos. Sí, pero acuérdense que vimos al principio, voy a volver, vimos al principio que las preguntas abiertas también necesitan una rúbrica de evaluación. Cuando nosotros hacemos preguntas abiertas, debiéramos incorporar, aquí está, debiéramos incorporar rúbricas de evaluación. ¿Por qué? Porque los estudiantes también la rúbrica de evaluación, acuérdense que también nos ayuda a quitar subjetividades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos rúbricas de evaluación en las respuestas abiertas, también los estudiantes tienen una orientación respecto de qué es lo que se espera que respondan. No es necesario que sea una rúbrica tan extensa, sino qué elementos voy a evaluar, porque cuando nosotros hacemos preguntas abiertas, ponemos la pregunta y le ponemos ya 10 puntos. Ok, y aquí viene el cuestionamiento. ¿Qué hace que en esa pregunta que tiene 10 puntos, un estudiante tenga 10 y otro estudiante tenga 8 o tenga 6? ¿Qué elemento estoy evaluando en la respuesta abierta? ¿Se fijan? Cuando yo tengo... Después los estudiantes se van a comparar uno con otro y le van a decir, oye, ¿por qué a ti te puso 6 y a mí me puso 8? Cuando no existe rúbrica de evaluación, suele suceder. Claro. El profesor sabe que yo respondí algo súper parecido a lo que hizo mi compañero. Exacto. ¿Cierto? Y ahí empieza la subjetividad. Entonces, cuando nosotros ponemos una rúbrica de evaluación, esa subjetividad la disminuimos. No puedo decir la eliminamos, porque nunca se elimina la subjetividad por completo, pero sí la disminuimos. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos nuestras pruebas, debiéramos colocar, sobre todo en las pruebas de matemática, en la resolución de problemas, también debiéramos colocar ahí, si hay una pregunta de resolución de problemas, debiera ir la rúbrica para esa resolución de problemas. No necesito hacer una rúbrica con 5, 6 u 8 dimensiones. ¿Qué elementos voy a considerar para la rúbrica, para que resuelva el problema? Y podría ser una rúbrica estándar en la resolución de problemas. Por ejemplo, si estoy viendo adición y sustracción, entonces rúbrica estándar para la adición y sustracción, y no necesito estar construyendo cada vez una rúbrica, sino que puedo aplicar la misma rúbrica en la resolución de problemas, ¿ya? Y la voy perfeccionando después. Al principio
principio voy a dar cuenta, me faltó esto. Bueno, perfecciono y hago otra, ¿sí? Profesora, tengo una consulta. Dígame. Con respecto a lo que hablaban hace rato unos colegas, en la rúbrica debe ir indicadores que apunten a lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. ¿Cuánto es lo que se aconseja aproximadamente para que la rúbrica sea una rúbrica que esté equilibrada? ¿Cuántos indicadores de contenido, cuántos indicadores de procedimiento, de actitud? ¿Hay alguna regla con respecto a eso? No, no hay una regla específica y tampoco es necesario que vaya en una rúbrica todo ese tipo de indicadores, porque va a depender para qué voy a estar utilizando la rúbrica. Nuevamente, si por ejemplo la rúbrica la utilizamos para una pregunta abierta en una prueba de lenguaje, no sé, que tengan que responder o hacer una reflexión respecto de un texto, o que tengan que manifestar su opinión, ¿cierto? La rúbrica ahí va a tener algunos elementos quizás actitudinales, pero quizás en una prueba de matemática, no necesariamente. Entonces va a depender, insisto, la rúbrica va a ser para qué la vamos a usar, ¿sí? Las rúbricas no son todas iguales, se van ajustando a nuestras realidades. Claro, ya, muchas gracias. Lo que pasa es que en un curso anterior nos habían dicho que tenía que tener de contenido, de procedimiento y de actitudinal. Entonces me quedé con esa idea. Muchas gracias, profesora. No hay problema, pero, o sea, si nosotros la vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar la rúbrica para una actividad de clase, sería ideal, ¿cierto? Porque también así, lo que mencionábamos anteriormente, evaluamos también el esfuerzo. Pero si usted me pregunta si hay una relación de tanto por ciento de procedimiento, tanto por ciento de conceptual, tanto por ciento de actitudinal, no, no hay una regla, porque todo va a depender para la actividad a la que la vamos a utilizar. ¿Sí? No sé si hay más dudas, consultas. Santiago, no sé si tú has visto ahí por el chat. Casi todo lo que estaba preguntado en el chat ya salió en la conversación final. Buenas tardes. Buenas tardes, Luzmira. Bueno, primero que todo agradecer la instancia. Creo que este es uno de las debilidades que tenemos como docentes, por lo menos lo debo reconocer en lo personal. Llevar este tipo de instrumento a la práctica te invita necesariamente, como decías tú, a estar constantemente revisando, porque uno mira una rúbrica del año pasado, del año anterior y dice, oye, pero ¿cómo puse esto? Si tenía que haber puesto esto otro, o lo puedo mejorar. Creo que es esa mirada, sentir que tú también tienes que tener, como bien lo planteabas, la expertise de no dejar dudas, porque tú eres quien está dando esta información a los padres y apoderados, y cuando ellos lleguen a pedirte un antecedente de por qué colocaste esto, así como otros profesionales de distintas áreas te fundamentan, tú también tienes que tener esa alternativa, y agradezco inmensamente la posibilidad de poder participar en este tipo de talleres. Hago dos apreciaciones con respecto a lo que mencionaba la colega anterior. Una es el equilibrio. Mira qué importante, porque yo mirando la rúbrica en estos momentos, una de las tantas que construimos, sentía que había indicadores que estaban muy cargados a ciertos objetivos y tenían más actividades a desarrollar que otros. Entonces, qué importante también es mirar la rúbrica, como decías tú, acotarla a una clase, a una actividad, para no tratar de abarcar mucha información, porque también los docentes, después cuando tienen que revisar, realmente se les complica, y yo lo vi en el proceso. Habían colegas que construían rúbricas maravillosas, pero cuando tenían que revisar pasaban 2 semanas revisando, porque niño por niño es otra la historia. Entonces, ¿cómo equilibrar las actividades con estos indicadores? Y lo otro que me llamaba la atención era un indicador que tú ponías ahí, que utilizabas distintos verbos. Generalmente nos han pedido utilizar un mismo verbo, pero yo siento que también tiene que ver con cómo tú lo ajustas al nivel que el niño está desempeñando una actividad determinada. Esa era mi inquietud en la segunda parte, la utilización de los verbos. Por ejemplo, hay un niño que tú le puedes poner en una rúbrica, utiliza, utiliza, utiliza. No necesariamente tiene que ser el mismo verbo, por lo que aprecié en la rúbrica que tú mostrabas. Efectivamente, Luzmira, acuérdense que los verbos también van dependiendo del nivel taxonómico, ¿cierto?, que trabajan. Entonces,
puede ser que esté en un nivel mucho más elevado, entonces quizás no me van a servir los mismos verbos para expresar los niveles, ¿ya? Lo importante es que sí se orienten a lo mismo, ¿ya? Que vaya en la misma dirección, ¿sí? Eso significaría, por ejemplo, que si vamos a medir habilidades de nivel superior o habilidades que no sean tan superiores, digamos, ¿cierto? No, lo que sucede es que en general en las actividades procedimentales siempre partimos de un nivel 3, ¿cierto? De aplicación, que es como el nivel mínimo. Pero sucede que después cuando nosotros vamos graduando en nuestra rúbrica, puede que el estudiante no necesariamente alcance el nivel 3 y quizás sea tengamos que especificar un nivel más bajo. Entonces quizás el mismo verbo no nos va a servir. Eso iba. ¿Ya? No quiere decir que no, nosotros siempre tenemos que mirar, ojalá, a lograr el nivel 6, pero no todas las actividades y no todos los objetivos van al crear, ¿cierto? Hay otros que van al evaluar, pero lo importante es que siempre miremos a que logren habilidades de orden superior. Pero cuando nosotros hacemos la graduación en la rúbrica, ¿cierto? Puede que necesitemos graduar, ¿cierto?, a niveles más bajos. A eso iba. Sí, gracias. Por ejemplo, no sé, estoy pensando yo, bueno, en lo que es la educación parvularia, donde los niños, ¿no es cierto?, con lo que nosotros trabajamos es hasta el nivel 2, ¿no es cierto?, y ya el nivel 3 es el nivel Dios para nosotros en algunos OA, no en todos, ¿ya? Pero hablando en lenguaje, yo podría comenzar con la perfección que sería el comenta, no sé, contenido de un texto, por decir así. Después el otro que tendría que ser el nivel 2 podría ser enumera, no sé, acciones del cuento, ya no es lo mismo que comentar, sino que solo me las enumera. Claro. Podría ser así, ¿verdad? Y, efectivamente, no sé, porque ya. también hay un contexto. Exacto. Entonces, no sé, y el nivel que yo evaluaría a lo mejor por desarrollar o no observado sería, no sé, ¿qué iría ahí? Enumera, tenemos comenta, enumera, no observado nomás, pues no se observa. No se observa o quizás menciona. Pero también puede ser, menciona algunas partes del cuento, o acciones en el fondo. Destrezas. Claro, ahí nosotros vamos a tener que ir mirando, ¿cierto? En qué vamos a ir haciendo la diferencia. Ya, ¿cierto? Ok. Y ahí apuntaría a lo que dice la profesora anterior, que no necesariamente tiene que utilizarse el mismo verbo. Efectivamente. Hay que contextualizar en el fondo el OA que uno está trabajando. Exacto. Okay. Bien, profesores, les agradezco la participación. Antes de que se retiren, que veo que varios se están retirando, les pido que respondan la encuesta. La estoy colocando ahora en el chat. ¿Ya? Es una encuesta cortita, por favor. Y este taller, la grabación la vamos a subir a nuestro sitio de Escuela Abierta, ¿cierto? Y cuando esté arriba, les vamos a mandar un correo, ¿cierto? Informándoles que ya está lista y que la pueden revisar nuevamente. Agradecemos su participación. Adiós.